Mariana siempre había sido una mujer práctica. La muerte de Roberto, su esposo, la había obligado a encontrar maneras de sobrevivir, no solo en lo emocional, sino en lo financiero. El golpe fue devastador, pero después de algunos meses en la oscuridad, logró incorporarse al mundo laboral y encontrar un empleo en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. Allí, se mantuvo ocupada, enterrando su dolor en largas horas de trabajo y dedicando su atención a los pequeños detalles que mantenían felices a los huéspedes más exclusivos. El Hotel Paraíso era conocido por recibir a la élite del mundo, actores, políticos, empresarios multimillonarios, todos buscando un lugar donde el lujo y la privacidad estuvieran garantizados. Mariana se había acostumbrado a tratar con personas adineradas, siempre exigiendo lo mejor. No había pedido que no pudiera cumplir. No había personalidad tan imponente que la intimidara, hasta esa mañana. Eran las 7 en punto cuando llegó al hotel y la primera noticia del día fue clara: el huésped más importante del año estaba por llegar. Nadie sabía su identidad, solo que era un multimillonario excéntrico que había reservado la suite presidencial por una semana completa. Los gerentes estaban inquietos, el equipo de servicio nervioso. Todo debía ser impecable. Mariana, como encargada de supervisar la suite, tenía la responsabilidad de asegurarse de que cada detalle estuviera en su lugar. Cuando recibió la lista de solicitudes del huésped, algo dentro de ella se tensó. Era un listado meticuloso, pero lo que la dejó helada fueron algunas de las preferencias: el vino tinto de Chateau Margaux de 2005, el playlist de jazz con canciones específicas de Ella Fitzgerald, y la solicitud de un platillo mexicano que, hasta donde ella sabía, no estaba en el menú del hotel. Era un guiso que Roberto solía preparar en casa los fines de semana, un plato que ella pensaba nunca volver a oler ni a probar. Debe ser una coincidencia, pensó, intentando convencerse de que la mente podía jugarle una mala pasada. Después de todo, había pasado tanto tiempo desde la muerte de Roberto. 10 años en los que había aprendido a controlar sus emociones, a no dejarse llevar por los recuerdos que en su momento la consumieron. Pero algo en esa lista se quedó en su mente, martillando con insistencia mientras preparaba la suite presidencial. Las horas pasaron y la expectativa en el hotel crecía. El misterio en torno al huésped lo hacía aún más intrigante. Nadie sabía quién era, solo que su llegada debía manejarse con absoluta discreción. Mariana había preparado cada detalle con la perfección que la caracterizaba, aunque su mente seguía jugando con las improbabilidades de las coincidencias. Cuando el reloj marcó las 4 de la tarde, el gerente del hotel la llamó para que supervisara la llegada del huésped. El coche negro, escoltado por otros 2 vehículos, se detuvo frente a la entrada principal del hotel. 2 guardias de seguridad bajaron primero, seguidos de una asistente de apariencia fría y seria. Finalmente, el hombre descendió del coche, llevando un sombrero que cubría parte de su rostro y unas gafas oscuras que impedían cualquier reconocimiento. Mariana observaba desde una distancia prudente mientras el equipo de seguridad y la asistente lo escoltaban a la suite. El aire en el hotel se sentía diferente, como si algo inusual estuviera por suceder. Mariana intentó apartar los pensamientos que la distraían y se concentró en su trabajo. Esa noche, tendría que regresar a la suite para asegurarse de que el servicio de cena estuviera perfecto, pero la sensación de inquietud en su interior solo crecía con el paso de las horas. Cerca de las 9 de la noche, recibió la llamada que estaba esperando. La asistente del huésped la solicitaba personalmente para llevar un pedido de cena a la suite. Mariana, acostumbrada a este tipo de tareas, no pensó 2 veces antes de aceptar. Se preparó con la profesionalidad que siempre la caracterizaba, aunque el nudo en su estómago se hacía cada vez más evidente. Cuando llegó a la suite presidencial, el pasillo estaba en silencio. Los guardias se mantenían en su lugar, pero la asistente ya no estaba a la vista. Mariana tocó la puerta con suavidad y esperó a que le permitieran entrar. Una vez dentro, el ambiente de la habitación la envolvió. Las luces tenues, el suave jazz que se escuchaba de fondo, y la decoración perfectamente arreglada, todo contribuía a una atmósfera casi irreal. El huésped estaba sentado en un sillón de espaldas a ella, observando la vista nocturna de la ciudad a través de las ventanas del piso al techo.
Mariana colocó la bandeja de la cena en la mesa de servicio y, mientras lo hacía, no pudo evitar notar cómo su respiración se aceleraba. Buenas noches, señor. Aquí está su pedido. Si necesita algo más, por favor no dude en llamar, dijo Mariana con la voz más firme que pudo. Pero justo cuando estaba a punto de retirarse, la voz del hombre la detuvo. Mariana pronunció su nombre de una forma que la dejó helada. Era imposible. Esa voz. Esa forma de decir su nombre. Era como un eco que venía desde el pasado, desde un lugar donde el tiempo no había pasado, donde las heridas no habían cicatrizado. Mariana sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Sus manos temblaron y dio un paso hacia atrás, como si hubiera visto un fantasma. No puede ser, murmuró para sí misma, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. El hombre se levantó lentamente del sillón y se giró para mirarla. Mariana sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Ahí, frente a ella, estaba Roberto. No había duda. Los mismos ojos, la misma sonrisa que la había conquistado años atrás. El hombre que había amado y perdido en un trágico accidente 10 años antes, ahora estaba de pie frente a ella, como si el tiempo no hubiera pasado. Roberto, susurró, con la voz quebrada, incapaz de creer lo que sus ojos veían. El hombre sonrió, una sonrisa que ella conocía bien, pero que ahora parecía teñida de algo más oscuro, algo que no lograba comprender. Mariana sintió que el aire le faltaba y su corazón latía con una fuerza abrumadora. He vuelto, dijo él, con una calma perturbadora. Nunca me fui del todo. El pánico la invadió. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Cómo era posible que Roberto, su esposo, el hombre al que había enterrado una década atrás, estuviera ahora frente a ella en carne y hueso? Su mente buscaba desesperadamente una explicación, pero no lograba encontrar ninguna que tuviera sentido. Era como si el mundo a su alrededor hubiera dejado de funcionar bajo las reglas normales de la realidad. Mariana retrocedió, incapaz de mantenerse en pie ante la visión que tenía frente a sus ojos. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin control, mientras su cuerpo entero temblaba de miedo e incredulidad. No podía ser. No podía estar sucediendo. Esto no es real, logró balbucear, con la voz rota por el pánico. Roberto dio un paso hacia ella, pero Mariana se apartó instintivamente. No podía procesar lo que estaba ocurriendo. Cada fibra de su ser le gritaba que huyera, que se alejara lo más rápido posible de esa situación que desafiaba todo lo que ella creía conocer sobre el mundo, sobre la vida y la muerte. Mariana, tranquila, dijo él, con una calma que solo hacía que su pánico aumentara. Sé que esto es mucho para ti, pero hay una explicación. No. Gritó ella, incapaz de contener el terror que la invadía. Tú estás muerto. Yo te enterré. La desesperación en su voz era palpable. Mariana ya no sabía qué era real y qué no. Su mundo, que había construido con tanto esfuerzo tras la muerte de Roberto, ahora se tambaleaba ante la posibilidad imposible de que él estuviera vivo. Roberto la miró con una mezcla de compasión y algo más, algo que ella no lograba descifrar. Pero antes de que pudiera decir más, la puerta de la suite se abrió de golpe, y la asistente personal del hombre entró rápidamente, con una expresión seria en el rostro. Señor, es mejor que dejemos esto para otro momento, dijo la asistente, mirando a Mariana como si fuera una intrusa en su propio mundo. Mariana no pudo moverse. Estaba paralizada por el miedo, por la incredulidad, por la idea de que su vida entera acababa de cambiar en un instante. Y entonces, Roberto, o lo que fuera esa figura frente a ella, dio un paso atrás, permitiendo que la asistente tomara el control de la situación. Señora, por favor, acompáñenos fuera. El señor necesita descansar, dijo la mujer con voz fría. Pero Mariana no podía moverse. Su mente estaba atrapada en un bucle de pensamientos imposibles. ¿Cómo había regresado Roberto? ¿Qué era lo que realmente estaba sucediendo? Y así, mientras la asistente la escoltaba fuera de la suite, Mariana sabía que su vida nunca volvería a ser la misma.
Mariana caminaba por el pasillo del hotel en estado de shock, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Todo su cuerpo temblaba, y su mente no dejaba de repetir la misma pregunta una y otra vez: ¿cómo era posible? Roberto había muerto hacía 10 años. Ella había visto su cuerpo, había asistido al funeral, lo había llorado hasta quedarse sin lágrimas. Y ahora, ahí estaba, vivo, o al menos alguien que se veía exactamente como él. Las luces suaves del pasillo parecían volverse borrosas mientras avanzaba con pasos inseguros hacia la salida. Sentía que no podía respirar, como si el aire en sus pulmones se hubiera convertido en plomo. El pasillo, que siempre le había parecido un lugar familiar y seguro, ahora parecía un túnel sin fin. Cada paso que daba la alejaba más de la realidad. Al llegar a los ascensores, Mariana se apoyó contra la pared, intentando controlar su respiración. Su corazón latía con fuerza desmedida, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron de sus ojos. Se cubrió el rostro con las manos, intentando detener el torrente de emociones que la inundaban. Pero era inútil. ¿Cómo era posible que Roberto estuviera vivo? ¿Qué clase de cruel engaño era ese? Las puertas del ascensor se abrieron y entró sin siquiera notar si había alguien más a su alrededor. Quería salir de ahí, huir lo más rápido posible de esa suite que se había convertido en una pesadilla. El suave zumbido del ascensor descendiendo fue lo único que la mantuvo conectada a la realidad en ese momento. Cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo, salió apresuradamente, sin saludar a nadie, sin mirar a ningún compañero. Solo quería llegar a su casa, a un lugar donde pudiera pensar, donde pudiera tratar de entender lo que estaba sucediendo. Las calles de la ciudad estaban bañadas por la luz tenue de los faroles, y Mariana caminó rápidamente hasta su coche. Se sentía como si el mundo entero estuviera fuera de lugar, como si cada paso que daba estuviera sumergiéndola más en un sueño del que no podía despertar. Una vez dentro del coche, se sentó en el asiento del conductor y apretó con fuerza el volante, intentando controlar las lágrimas que seguían cayendo por su rostro. No puede ser, susurró una vez más, mirando fijamente el parabrisas como si esperara que, de alguna manera, todo esto desapareciera, que todo fuera producto de su imaginación. Pero no lo era. Ella había visto a Roberto, había escuchado su voz. Había sentido su presencia. Durante años, Mariana había vivido con el dolor de su pérdida, aprendiendo a aceptar su ausencia, a resignarse a la vida sin él. Había construido una rutina, un muro emocional que la mantenía a salvo de la tormenta de recuerdos que Roberto representaba. Pero ahora, ese muro se había derrumbado por completo. Finalmente, encendió el coche y condujo hacia su apartamento, tratando de mantener la calma, aunque su mente seguía atrapada en un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Cómo había vuelto Roberto? ¿Era realmente él? Y si no lo era, ¿quién era ese hombre que se hacía pasar por él? Al llegar a su apartamento, cerró la puerta detrás de ella y se dejó caer en el sofá, agotada física y emocionalmente. La oscuridad del lugar solo incrementaba su sensación de desorientación. Se quedó sentada en silencio por un largo rato, escuchando el sonido de su respiración irregular, mientras intentaba procesar lo que acababa de vivir. Pero cuanto más pensaba en ello, más imposible parecía. Había algo terriblemente mal en todo esto. Tenía que haber una explicación lógica. Quizá era una broma cruel, una coincidencia macabra, pero no podía ser Roberto. Él estaba muerto. Mariana se levantó de golpe y fue hacia su cuarto, buscando una foto vieja de Roberto que guardaba en una caja dentro de su armario. Al encontrarla, se sentó en la cama y observó el rostro de su esposo. Ahí estaba la sonrisa que tanto había amado, los ojos que le habían dado tanta paz. Comparó mentalmente esa imagen con el hombre que había visto esa noche en la suite presidencial. No había duda. Era él. Un escalofrío recorrió su espalda. Tenía que hacer algo. No podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que saber más. ¿Quién era ese hombre y por qué se parecía tanto a Roberto? Al día siguiente, Mariana decidió volver al hotel. A pesar del miedo que sentía, necesitaba enfrentarse a la situación.
No podía seguir viviendo en la incertidumbre. Al llegar, trató de actuar con normalidad, aunque sus nervios estaban a flor de piel. Sus compañeros de trabajo la saludaron como cualquier otro día, ajenos al torbellino que se agitaba dentro de ella. Pasó el día en automático, cumpliendo con sus responsabilidades sin apenas pensar en ellas. Pero cada vez que pasaba por el pasillo que conducía a la suite presidencial, su corazón latía más rápido. No podía evitar preguntarse qué estaba haciendo el hombre que decía ser su esposo. ¿La recordaba? ¿Sabía lo que ella había sufrido durante todos esos años? Finalmente, al caer la noche, decidió que tenía que volver a la suite presidencial, aunque su mente le decía que no era buena idea. Algo dentro de ella la impulsaba a enfrentarse nuevamente a esa figura del pasado. La suite estaba en silencio cuando llegó. Los guardias seguían allí, pero todo parecía más tranquilo que la noche anterior. Respiró hondo antes de tocar la puerta. No esperaba una respuesta inmediata, pero después de unos segundos, la puerta se abrió. Era la misma asistente, con su mirada fría e inexpresiva. El señor la estaba esperando, dijo, sin emoción. Mariana sintió un nudo en el estómago. No sabía si estaba lista para esto, pero ya no había vuelta atrás. Entró en la suite, y allí estaba él, sentado en el mismo sillón, observando las luces de la ciudad. Esta vez, no estaba de espaldas. La miraba directamente, como si hubiera estado esperando ese momento desde hace mucho tiempo. Sabía que volverías, dijo él con una sonrisa leve. Mariana sintió que todo su cuerpo se tensaba. Era él. Esa voz, esa mirada. Todo en ese hombre le recordaba a Roberto, pero su mente seguía resistiéndose a creerlo. No puede ser, susurró, dando un paso hacia atrás. Roberto, o quien quiera que fuera, se levantó lentamente y caminó hacia ella con una calma que solo aumentaba su ansiedad. Mariana, sé que esto es difícil de entender. Pero he vuelto por ti. Nunca debí haberme ido. Las palabras resonaron en su mente como un eco. El pánico la invadió de nuevo. Esto no era real. ¿Tú estás muerto?, gritó, incapaz de contener más su miedo. No puedes ser tú. Él la miró con una tristeza en los ojos que ella no lograba comprender. Hay tantas cosas que no sabes, dijo con voz suave. Pero estoy aquí ahora, y eso es lo que importa. Mariana sintió que el mundo a su alrededor se derrumbaba. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué era esa locura? No podía creer lo que estaba viviendo. Tenía que ser un sueño, una alucinación, una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero mientras miraba a los ojos de ese hombre, que se parecía tanto a Roberto, no podía evitar sentirse atraída por la posibilidad imposible de que, de alguna manera, él hubiera regresado. Si estás disfrutando de esta emocionante historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu like. Esto nos ayuda a seguir trayéndote más historias increíbles. Y deja tu comentario diciéndonos qué te está pareciendo hasta ahora. Mariana estaba parada frente a Roberto, o el hombre que se hacía pasar por él, con el corazón latiendo frenéticamente en su pecho, incapaz de procesar lo que tenía frente a ella. El silencio de la suite era casi insoportable, solo interrumpido por el suave murmullo del tráfico de la ciudad que resonaba desde el exterior, lejano, como si estuviera en otro mundo, lejos de la tormenta emocional que Mariana estaba viviendo. El hombre que la miraba, que sostenía su mirada con una mezcla de tristeza y familiaridad, no podía ser Roberto, no debía serlo, pero todo en él le decía lo contrario. Mariana sintió que sus piernas comenzaban a temblar. Su cuerpo quería moverse, quería escapar de esa situación, pero estaba atrapada, incapaz de tomar una decisión lógica o siquiera procesar lo que estaba sucediendo. El hombre dio un paso más hacia ella, y Mariana retrocedió instintivamente. Algo dentro de ella gritaba que lo mantuviera a distancia, que no confiara en él, aunque sus ojos, esos ojos que había amado tanto, le suplicaban que lo escuchara. Mariana, dijo él con voz suave, una voz que la envolvía en una ola de recuerdos, en un pasado que creía haber dejado atrás. Sé que esto es difícil de entender, pero estoy aquí. Estoy vivo.
Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un peso que Mariana no sabía cómo manejar. Su cabeza daba vueltas, intentando encontrar alguna lógica, alguna explicación razonable para lo que estaba ocurriendo. Sentía que el suelo bajo sus pies era inestable, como si en cualquier momento pudiera caer en un abismo del que no podría salir. No puede ser, murmuró, su voz apenas un susurro. No sabía si le estaba hablando a él o a sí misma. No puede ser. El hombre asintió lentamente, como si entendiera su incredulidad. Lo sé. Para ti han pasado 10 años, pero para mí, ha sido diferente. Mariana frunció el ceño, incapaz de comprender a qué se refería. Cada palabra que él decía solo aumentaba su confusión. ¿Diferente?, preguntó, con una mezcla de miedo y curiosidad. ¿De qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? El hombre, Roberto, o quien quiera que fuera, se acercó lentamente a la ventana, alejándose de ella. Parecía pensativo, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para explicarse, pero sin saber cómo hacerlo. Mariana aprovechó ese momento de distancia para respirar profundamente, intentando calmarse, intentando encontrar algún sentido en lo que estaba sucediendo. Cuando me fui, comenzó él, sin mirarla, no fue como tú piensas. No fue el final. Mariana sintió un nudo en el estómago. ¿Qué estaba diciendo? ¿Que no había muerto? ¿Que todo lo que ella había vivido, todo el dolor, toda la tristeza que la había consumido durante una década, había sido una mentira? No. Susurró, negando con la cabeza. No, eso no es posible. Yo te vi. Yo estuve en el hospital, estuve en el funeral. Estás muerto, Roberto. ¿Tú estás muerto? Él se giró lentamente hacia ella, sus ojos reflejaban una mezcla de pena y una especie de entendimiento profundo, como si supiera lo que ella había vivido. Como si fuera consciente del sufrimiento que su ausencia le había causado. Lo sé, dijo con voz suave. Sé lo que tuviste que pasar. Lo siento, Mariana. Lamento todo lo que te hice sufrir. Pero nunca tuve otra opción. Mariana lo miraba fijamente, sintiendo que cada palabra que él decía la llevaba más lejos de la realidad que conocía. Quería gritarle, quería que se fuera, que desapareciera de su vida para siempre, pero al mismo tiempo, una parte de ella deseaba con desesperación escuchar más, entender lo que estaba pasando. ¿Qué opción?, preguntó finalmente, su voz llena de incredulidad. ¿Qué estás diciendo? ¿Que simplemente decidiste desaparecer de mi vida? ¿Dejarme creer que estabas muerto? El hombre asintió lentamente. No fue una decisión que tomara a la ligera, dijo, y su tono era tan cargado de seriedad que Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pero había cosas que tú no sabías, cosas que no podía decirte. Tuve que irme, Mariana. No había otra opción. Mariana estaba empezando a perder la paciencia. Había pasado demasiado tiempo sufriendo, demasiado tiempo viviendo con el dolor de su muerte, y ahora, escuchar esas palabras como si todo hubiera sido una simple decisión que él tomó sin consultarle, sin siquiera explicarle, la llenaba de rabia. ¿Y qué podría ser tan importante como para fingir tu muerte?, preguntó, su voz llena de frustración. ¿Qué podría justificar dejarme sola durante 10 años? ¿Qué podría ser tan grave? El hombre no respondió de inmediato. Parecía estar debatiéndose internamente, como si no estuviera seguro de cuánto debía decirle. Mariana lo observó con atención, esperando, conteniendo la respiración. Finalmente, él habló. Hay cosas que no entiendes, cosas que no puedo explicarte ahora. Lo único que puedo decirte es que me vi obligado a irme. Fue por tu seguridad. La última frase la golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Mi seguridad?, repitió con incredulidad. ¿De qué estás hablando? Roberto suspiró, y por primera vez desde que comenzó la conversación, dejó caer la fachada de calma que había mantenido hasta ese momento. Parecía cansado,
como si estuviera cargando con un peso inmenso sobre sus hombros. No puedo explicártelo todo ahora, Mariana, dijo, con un tono que sonaba casi desesperado. Solo quiero que confíes en mí. Estoy aquí por ti. Volví por ti. Mariana lo miró, sintiendo una mezcla de rabia y dolor. ¿Confiar en él? ¿Después de todo lo que había vivido? ¿Después de 10 años de pensar que estaba muerto, de intentar seguir adelante con su vida? ¿Y qué se supone que haga con todo esto? Preguntó, sus palabras llenas de amargura. Simplemente aceptar que fingiste tu muerte, que desapareciste durante una década, y ahora pretendes volver a mi vida como si nada hubiera pasado. Roberto se acercó a ella, con una mirada de súplica en sus ojos. No, no espero que lo aceptes de inmediato. Solo te pido que me escuches. Hay cosas que no sabes, cosas que hice para protegerte. Mariana estaba al borde del colapso emocional. Las palabras de Roberto solo la confundían más. Nada de lo que él decía tenía sentido. La sensación de estar atrapada en una pesadilla seguía creciendo dentro de ella. Mariana respiró hondo, intentando recuperar algo de control. Necesito tiempo. No puedo hacer esto ahora. No sé qué pensar. Roberto asintió, dando un paso atrás. Lo entiendo. No te estoy pidiendo que tomes una decisión ahora. Solo quería que supieras que estoy aquí, y que todo lo que hice, lo hice por ti. Mariana se giró, incapaz de soportar más la intensidad de la situación. Necesitaba salir de ahí, necesitaba alejarse de él, de esa suite, de esa pesadilla. Sin decir una palabra más, se dirigió a la puerta y salió rápidamente, sintiendo que apenas podía respirar. El pasillo estaba vacío, y por un momento, el silencio del hotel la abrumó. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol mientras se alejaba de la suite presidencial. No sabía a dónde ir, no sabía qué hacer. Solo sabía que necesitaba escapar de ese lugar, aunque no había forma de escapar del caos que ahora reinaba en su mente. Salió del hotel y sintió el aire fresco de la noche golpear su rostro. Caminó sin rumbo por las calles de la ciudad, con la mente nublada por la confusión y el dolor. Todo lo que creía saber, todo lo que había construido en los últimos 10 años, ahora parecía desmoronarse a su alrededor. Caminó durante horas, sin prestar atención a dónde iba, hasta que finalmente se encontró en un parque, sentada en un banco, con la cabeza entre las manos. Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo, y esta vez no trató de detenerlas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo era posible que Roberto estuviera vivo? ¿Qué significaban todas esas cosas que él le había dicho? Nada tenía sentido. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Mariana decidió que no podía seguir así. Necesitaba respuestas. No podía simplemente aceptar lo que Roberto le había dicho y seguir adelante. Tenía que saber la verdad. Con esa decisión en mente, se levantó del banco y se dirigió de vuelta al hotel. Sabía que la confrontación no sería fácil, pero ya no podía seguir huyendo. Tenía que enfrentarse a Roberto, o quienquiera que fuera ese hombre, y descubrir la verdad detrás de su regreso. Al llegar al hotel, se dirigió directamente a la suite presidencial. Esta vez, no había miedo en su corazón, solo una determinación feroz de obtener las respuestas que tanto necesitaba. Mariana avanzó por el pasillo del hotel con una determinación férrea, cada paso resonando con el eco de su resolución. El corazón le latía con fuerza, pero esta vez no era por miedo, sino por la necesidad imperiosa de descubrir la verdad. Al llegar frente a la puerta de la suite presidencial, respiró hondo y tocó con firmeza. La puerta se abrió y la asistente apareció de nuevo, con su mirada fría e imperturbable. «El señor no desea ser molestado en este momento», dijo, intentando bloquear su entrada. Pero Mariana no estaba dispuesta a aceptar negativas. «Necesito hablar con él». «Ahora», respondió con voz firme. La asistente pareció sorprendida por su insistencia, pero antes de que pudiera responder, una voz desde el interior de la suite la interrumpió. «Déjala pasar».
La asistente dudó un momento antes de hacerse a un lado. Mariana entró sin esperar más, y la puerta se cerró detrás de ella. La suite estaba iluminada suavemente, y Roberto estaba de pie junto a la ventana, observando la ciudad que brillaba bajo las luces nocturnas. Sabía que volverías, dijo sin volverse. Necesito respuestas, respondió Mariana sin rodeos. Ya no más evasivas. Dime la verdad, toda la verdad. Roberto suspiró y se giró lentamente para enfrentarla. Había una mezcla de cansancio y resolución en su rostro. Está bien. Te lo contaré todo. La invitó a sentarse en un sillón, y él tomó asiento frente a ella. Por un momento, ambos guardaron silencio, sumidos en sus propios pensamientos. Hace 10 años, comenzó Roberto, me vi involucrado en una situación peligrosa. Trabajaba en un proyecto gubernamental confidencial, algo de lo que nunca te hablé para protegerte. Descubrí información que comprometía a personas muy poderosas, gente dispuesta a todo por mantener sus secretos a salvo. Mariana lo miraba fijamente, absorbiendo cada palabra. Recibí amenazas, continuó. Sabía que si no hacía algo, tú también estarías en peligro. Fingir mi muerte fue la única forma de mantenerte a salvo. Entré en un programa de protección de testigos, me dieron una nueva identidad y desaparecí de tu vida. Las piezas comenzaban a encajar en la mente de Mariana, pero el dolor y la ira seguían presentes. ¿Y nunca pensaste en decirme la verdad? ¿En confiar en mí? Preguntó con voz quebrada. Quería hacerlo, más que nada, respondió Roberto. Pero sabía que mientras más supieras, más en riesgo estarías. Pasé todos estos años tratando de desmantelar esa organización desde adentro, reuniendo pruebas para llevarlos ante la justicia. Mariana se llevó una mano a la frente, tratando de procesar todo. ¿Y ahora? ¿Por qué has vuelto? Roberto la miró directamente a los ojos. Porque todo ha terminado. Los responsables han sido arrestados, y ya no hay peligro. Puedo recuperar mi vida, nuestra vida. Quiero estar contigo, Mariana. Quiero recuperar el tiempo perdido. El silencio llenó la habitación mientras Mariana luchaba con sus emociones. Sentía una mezcla de alivio, confusión y un profundo resentimiento. 10 años, Roberto, dijo finalmente. 10 años creyéndote muerto, sufriendo tu pérdida. No puedes simplemente volver y esperar que todo sea como antes. Él asintió lentamente. Lo sé. Y no espero que me perdones de inmediato. Solo quería que supieras la verdad y darte la opción de decidir. Mariana se levantó del sillón y caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban en la distancia. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones encontradas. Necesito tiempo, dijo suavemente. Tiempo para asimilar todo esto, para entender cómo encajas en mi vida ahora. Roberto se puso de pie, manteniendo una distancia respetuosa. Te daré todo el tiempo que necesites. Solo quiero que sepas que siempre te he amado y que cada decisión que tomé fue para protegerte. Ella cerró los ojos, dejando que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Había esperado tanto tiempo para volver a verlo, para sentir su presencia, pero ahora que estaba aquí, todo era mucho más complicado de lo que jamás habría imaginado. Ha sido un día muy largo, dijo Mariana finalmente. Necesito irme a casa. ¿Te gustaría que te acompañe? Ofreció Roberto con cautela. Ella negó con la cabeza. No. Necesito estar sola. Hablaremos después. Roberto asintió, entendiendo. Mariana se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo y volteó a mirarlo. Cuídate, Roberto. Siempre lo haré, respondió él con una suave sonrisa. Mariana salió de la suite y caminó lentamente por el pasillo. Esta vez, el hotel no le parecía tan opresivo. Había obtenido las respuestas que buscaba, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y reflexiones.
Mariana se tomó el tiempo para pensar en todo lo que Roberto le había contado. Recordó los momentos felices que compartieron, pero también el dolor de su ausencia. Se preguntó si era posible reconstruir lo que habían tenido, si podía volver a confiar en él. Una tarde, mientras paseaba por el parque donde solían ir juntos, decidió que necesitaba una conclusión. Tomó su teléfono y le envió un mensaje a Roberto, citándolo en ese mismo lugar. Al cabo de unos minutos, él apareció. Se veía nervioso, pero esperanzado. «Gracias por venir», dijo Mariana cuando él llegó. «Gracias por llamarme», respondió Roberto. Caminaron juntos por los senderos arbolados, en silencio al principio. Finalmente, Mariana habló. «He estado pensando mucho en todo. En nosotros, en lo que sucedió». Roberto la miró con atención. «¿Y qué has decidido?» Ella se detuvo y lo miró fijamente. «No puedo negar que todavía te amo. Pero también es cierto que me heriste profundamente. Necesitamos empezar de nuevo, conocernos de nuevo. No podemos simplemente retomar donde lo dejamos». Él asintió, visiblemente aliviado. «Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Quiero ganarme tu confianza de nuevo, paso a paso». Mariana sonrió levemente. «Entonces, empecemos por ahí. Sin secretos, sin mentiras». Roberto extendió su mano, y ella la tomó. Un gesto simple, pero cargado de significado. «Gracias, Mariana. Prometo que esta vez será diferente». Continuaron caminando, esta vez con una sensación de esperanza. El camino no sería fácil, pero ambos estaban dispuestos a intentarlo. Meses después, Mariana y Roberto habían reconstruido su relación poco a poco. Él le contó más detalles sobre su pasado, y juntos trabajaron en sanar las heridas. Mariana decidió dejar su trabajo en el hotel y comenzar una nueva etapa en su vida, lejos de los recuerdos dolorosos. Un día, mientras disfrutaban de una cena en casa, Roberto tomó su mano. «¿Sabes? A pesar de todo lo que pasó, siento que ahora somos más fuertes». Ella asintió. «Hemos pasado por mucho, pero hemos aprendido y crecido juntos». Roberto sonrió. «¿Te imaginas lo que nos depara el futuro?» Mariana lo miró con cariño. «No lo sé, pero estoy lista para enfrentarlo contigo». Se abrazaron, sintiendo que, finalmente, habían encontrado la paz y la felicidad que tanto anhelaban. Si tú también te emocionaste con esta historia, dale me gusta y comparte este video para que este mensaje llegue a más personas. Deja también tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Este pequeño gesto nos ayuda mucho a traer nuevas historias emocionantes todos los días. Muchas gracias.